Estimados amigos, bienvenidos a una nueva edición de Conociendo a los Atletas y Exatletas. En esta ocasión tenemos a un experimentado exatleta de la época de los 60s y los 70s. Aparte, también fue entrenador y juez de atletismo, el profesor José Lorenzo Marroquín. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Pues gracias a Dios bien, Carlos. Gracias por estar realizando este tipo de trabajo. Es importante, nadie podría despegar si no conoce los antecedentes, y usted lo está haciendo bien. El deporte querido, mi especialidad al salir de profesor de educación física fue atletismo. Siempre he estado cerca del atletismo y ahora usted me permite pues agradecerle por esa iniciativa. Es importante, como estábamos hablando previamente, que no se pierda la historia. Usted nos va a hablar en esta ocasión de los años 60, 70. Es una historia muy rica en el atletismo, a pesar de todas las situaciones que habían, pero se dio atletismo y bastante y de calidad en esa época. Así que de eso vamos a hablar en esta ocasión. En esta ocasión vamos a conocer a Lorenzo Marroquín, como les decíamos al inicio, atleta de la época de los 60s y los 70s. ¿Quién es José Lorenzo Marroquín Castañeda? Es un atleta que estuvo entre el periodo de los 1968 a los 70s, y lo dejo como los 70s porque después de ser atleta se convirtió en entrenador y también incluso fue juez de atletismo. Estuvo 2 años como seleccionado nacional, perteneció a los clubes Linces y también a la Escuela de Educación Física. Entrenadores: Takashi Sakurai, Masato Handa y Rafael Santos. Y las pruebas 400, 800 y 1500 fue en las que se especializó. Cuénteme, profe, esa época de los 60, 70, ¿cómo comenzó el atletismo ahí dentro de su ámbito deportivo? Pues soy originario de Santa Ana y allá nos reunimos en la colonia El Palmar, en Santa Ana. David Cabrera, ¿se acuerdan? Un centroamericano, el campeón centroamericano de jabalina y de 100 metros planos al mismo tiempo. Estaba Fran Ramírez, que corría 400 metros vallas, y nos unimos varios para hacer el Club Linces allá por 1968, y entrenábamos pues en la finca Modelo, y no podíamos ingresar todavía a la pista del estadio Oscar Quintello. Entonces lo hacíamos allá en el Flor Blanca para venir a un campeonato nacional en donde reunimos 9 personas para poder iniciar allá el atletismo. Antes me gustó a mí el atletismo, pero no tenía la posibilidad. Me di cuenta que tenía algunas condiciones. Fue allá por 1963, viviendo en Guatemala. Estuve 1 año allá y había una carrera que se llamaba Pepsi-Cola. Yo jugaba en el equipo juvenil del Pepsi-Cola y me dijeron que si queríamos celebrar, era una celebración de la radio internacional, y la maratón era Pepsi-Cola. Y me metí, era nada más 12 kilómetros, por primera vez corrí yo 12 kilómetros, pero siempre me había gustado entrenar por mi cuenta y me metí a competir, y ahí tuve la suerte pues de ganar mi categoría juvenil, y desde entonces pensé de que tenía la posibilidad de poder mejorar en eso. De ahí fue que me metí al Club Linces para poder participar. Allá nosotros admirábamos a la Chancha, que había sido campeón de 100 metros por muchos años allá en Santa Ana, y por eso pues nosotros nos reunimos para venir a ese primer campeonato en 1968. El dormitorio era el Gimnasio Nacional, ahí estaban las camas, ahí nos ubicaban en el Gimnasio Nacional. No había comida para nadie de los que vinieran a ese campeonato nacional, sino que cada uno de nosotros buscó la manera de comer algo y dormir pues ahí trajimos cada uno su ropa de cama. Era una situación bien especial, y nos venimos pues a competir aquí a Flor Blanca.
Tuve la suerte de correr en el Flor Blanca cuando todo era de tierra. Allí no había absolutamente nada de cobertura artificial, sino que puramente la tierra. Y así fue que me vine por primera vez en el Club Linces. Y ya en el 69 pues entré a la Escuela Superior de Educación Física. Esa ya fue una segunda etapa. Siempre me quise, en el examen de admisión, los señores japoneses que estaban en la escuela escogían de acuerdo a las pruebas que hicieron, porque hicieron 1500, hicieron la prueba de 100. Entonces en 1500 vieron de que no había tenido dificultad para poder tener el mejor tiempo, y por eso ellos me escogieron para atletismo, no porque yo quería un club diferente. Otro deporte. Otro deporte. Y de ahí para allá pues comenzamos, hicimos un gran equipo de entrenamiento. Entrenábamos nosotros 3 veces al día. Recibíamos clases y en la mañanita a las 4 de la mañana salíamos para el parque, estaba en Ciudad Normal, Alberto Maferrer. Profe, y disculpe, ¿y ese FIES ustedes vivían ahí adentro o llegaban temprano, o cómo era la actividad en esa escuela? La Escuela Superior de Educación Física se inauguró por iniciativa de don Walter Benecke, que había sido embajador en Japón, y él logró pues de que vinieran unos japoneses y que estuvieran algunos salvadoreños. Eso fue en 1969, en los primeros meses cuando tuvimos el examen de admisión y lo demás, y teníamos derecho a quedarnos a dormir ahí en Ciudad Normal, y teníamos la comida, ¿verdad? Por supuesto, era bastante limitado los presupuestos, pero ahí estábamos nosotros de lunes a viernes. El que quisiera quedarse sábado y domingo se podía quedar, pero nosotros viajábamos a Santana cada fin de semana. Así fue. Okay. Y por eso teníamos la posibilidad de levantarnos a las 4 de la mañana, salíamos con los japoneses que nos entrenaban a nosotros, Takashi Sakurai, Masato Hanada, y nos íbamos por la calle de la Lava, desde Ciudad Normal al parque de Quesaltepeque, y de regreso. Esa era la base aeróbica que nos daban estos señores. Iban con nosotros ellos. Ellos fueron olímpicos de Tokio. Okay. Eran unos atletas muy buenos. Muy bien. Y ya en sus pruebas, ya entrenando en el estadio, cuando ya llegó, ¿se siguió con los japoneses o se incorporó el profesor Rafael Santos? No, y es que ya en la Escuela de Educación Física estuvimos en el 69 y en el 70 en manos de Takashi Sakurai y Masato Hanada. Allá entrenábamos nosotros. Venimos a los primeros Juegos Estudiantiles en 1969, teníamos pocos meses porque el campeonato estudiantil lo hacían en mayo, y pudimos venir para participar en los Juegos Estudiantiles de 1969. Ahí nos metimos en el campeonato ese, pero en categoría superior no tuvimos mucha dificultad para ganar el primer lugar. Era una institución superior y teníamos a la ENA, a la Universidad del Salvador, a la Escuela Militar, teníamos la ENCO, y habían otros que se metieron a la superior y no tuvimos dificultad. Me tocó pues trabajar duro contra un panameño que estudiaba en la escuela militar de acá, de apellido Diamante. Era muy fuerte, pero solamente eso, la técnica. Los señores japoneses a nosotros nos habían dado la facilidad pues de tener una ubicación de energía un poco mejor, y ganamos el primer lugar del estudiantil. Así fue como comenzamos nosotros a meternos al Estadio Flor Blanca, y como digo, al atletismo, y sin
nada de cobertura la pista, exclusivamente Solo de pura tierra. Pura tierra, entonces había que andar y meterse adelante porque si no, los de atrás, cuando llovía, el lodazal. El lodazal, el de atrás, Okay. terminaba todo pecoso, pero nosotros teníamos la posibilidad de meternos adelante, ganar el carril interior, que era lo más importante. Okay. ¿Verdad? Ya hablando de los campeonatos y eventos que usted participó, ya como seleccionado nacional, participó en el campeonato Injuve en México, en varios campeonatos invitacionales a Guatemala, dual meets con Guatemala, Honduras y Costa Rica, y selectivo también para los Juegos Olímpicos México 68. Cuénteme Correcto. algunas anécdotas de estos eventos que hacían a nivel regional y bueno, incluso hasta México pudieron viajar. Sí, bueno, en ese tiempo quiero decirles, el atletismo no tenía patrocinios. Imposible, así como ahora que cuesta, se puede imaginar en ese tiempo, el atletismo no tenía el apoyo que ahora tiene, aunque se tiene que mejorar. Pero en ese entonces era bien difícil, entonces no podían existir clubes. Yo conocí el primer club acá, el Injuve, de don Juan Vélez, el Jubel, y vamos a ver otro club que conocí, Jubel, fue otro Diana, pero el Diana estuvo en muy poquito tiempo. No había clubes, como ahora pueden haber muchos más. Sí, era más limitado la presencia también de atletas, me imagino, era un poco más difícil mantenerse como atleta porque no había ningún tipo de apoyo. No había absolutamente ningún apoyo. Entonces sí, allí nos llevaban, los que se metían con todo era don Julio Ponce, se metía Campitos, ¿verdad? El señor Campos, eran los que movían eso. Esos señores eran súper especiales, gratos recuerdos para ellos. Ellos nos orientaron mucho, don Julio Ponce y don César Augusto Campos. Fueron los pilares del atletismo en esa época. Los pilares del atletismo. Recordemos que en la Dirección de Educación Física estaba un militar y el presidente del Comité Olímpico era otro militar. Fueron los últimos que estuvieron en 1970 y en el 71 para acá ya ningún militar fue director de Educación Física. Entonces ellos preferían jalar la gente de los cuarteles y llevar la gente de los cuarteles sin necesidad de que llegara a los chequeos. No los tomaban el tiempo a ellos. Era difícil porque cuando había chequeo, aunque nosotros lo ganáramos, era bien difícil que nos escogieran. Ellos como que si era un mandato pues de mandar su gente de ahí de los cuarteles. Para ¿Pasó algo en el selectivo de los Juegos Olímpicos del 68? Cuénteme qué fue lo que pasó en esa ocasión. Sí, no quisiera dar el nombre de la persona, del militar, pero él fue en las pruebas que yo tenía que ir cuando lo había derrotado en los chequeos el profesor Colocho, que era el director de la escuela, hizo los reclamos correspondientes, mandamos el registro de los tiempos y la respuesta de don Julio Ponce, que era orden del coronel que tenía que ir este muchacho porque le habían dicho que tenía que ir uno militar a esos Juegos Olímpicos. Entonces no dejé de frustrarme, de ahí empecé yo con alguna situación difícil, pero me agradó mucho haber participado en ese proceso. Sí, en ese proceso. Y los invitacionales eran fabulosos. Yo solo me acuerdo que tenía dos personas en Centroamérica con los que tenía, que eran Salomón Rowe de Guatemala y Enrique Flores, el famoso Choco Flores de Costa Rica. Con esos me encantaba a mí competir porque eran los que a nivel centroamericano
tenían la posibilidad de sacarme de veras un buen tiempo. Entonces, ahí anduvimos en Guatemala, anduvimos en Honduras, en Costa Rica. No teníamos nosotros una pista. Ellos, bueno, por lo menos Costa Rica en ese entonces tenía Chevron. Guatemala tenía Chevron. Honduras tenía Chevron, que era una tierra combinada con Lycol. Ya más especializada para el atletismo. Especializada. Aquí no teníamos absolutamente nada. Fue hasta el 74, para los Juegos Centroamericanos acá, que se hizo ya la pista de Drastex. Esa pista, nosotros pedimos que no hicieran esa pista. Acordémonos que las instalaciones eran administradas por el Comité Olímpico. Y ellos dijeron que se hiciera con Drastex. Hubo unos ingenieros salvadoreños, y el Drastex, que es bagazo de caña combinado con asfalto. ¿Y eso les afectó a ustedes? Eso se volaba por pedazos. Los spikes en aquel entonces no eran spikes de veras como los que se utilizan ahora, sino que eran unos spikes bastante grandes. Entonces se llevaban los pedazos del Lycol. Fue una situación bien difícil, pero esa fue la primera. Había que ir adelante también, profesor, porque... Sí. Por cierto, con el Tico fuimos a marcar la pista para los Juegos Centroamericanos. Okay. Allá fuimos a hacer todos los handicaps y lo demás con el Tico Santos. Bien, vamos a pasar ahora a la parte ya de logros que obtuvo usted ya en su época como atleta. Bronce en México en el torneo Injuve, medallas en Dual Meet y torneos internacionales. También fue campeón nacional estudiantil, como nos comentaba, en el 69, en el 70. Recibió el premio al mejor atleta del año en el 70. Y aparte de eso, usted tampoco dejó de su área profesional y se graduó de profesor y licenciado en educación física y deportes, además de tener también una maestría de alto rendimiento deportivo. ¿Cómo obtuvo todas estas medallas? ¿Cuáles son sus medallas que más recuerda o la competencia más dura y que esa medalla le dejó bien marcado también? Cuéntenos un poco. Sí, es que nosotros tuvimos la suerte que cuando fuimos a los Juegos que le llamaban del INJUVE, del Instituto de la Juventud Mexicana, iba el Tico Santos, nosotros como delegado y como entrenador. De aquí nos fuimos nosotros para Guatemala y de Guatemala nos subimos en el bus. De aquí nos llevamos nosotros a los nicaragüenses, que tenían más dificultades que nosotros. Y allá en Guatemala nos subimos al bus en Guatemala. Y el bus de Guatemala, que era mucho más grande, nos llevó para México. Así viajamos. Y todo lo que el Tico, no se me olvida esa atención del Tico. Tuvimos una semana acá para estar entrenando un poco antes de irnos, porque no teníamos chance, el Tico no tenía mucho chance, ni nosotros, pero nos vamos para allá. Fue en el Magdalena Michuca, ahí en México. El Tico, para que yo mejorara tiempos, me sembró con tiempos que realmente no tenía. Eso me permitió correr contra Melesio Piña de Argentina, no se me olvida Cicrano Arévalo en los 800. Yo hubiese podido obtener una medalla de plata, pero tuve un error en la carrera de los 800, me despegué demasiado del carril interior y él me pasó por el lado interior, y eso es un error, fue un error mío que se me marcó para toda la vida. Y ya nunca lo volvió a repetir. Nunca lo volví a repetir porque hubiera podido ganar esa medalla. Pero el Tico, era la persona que me indicaba las cosas. No le hice caso en eso. Pero lo que quiero decirles es que fue un viaje fabuloso. Llevábamos a Casta Olimpia García, que ya falleció. Casta Olimpia, ella iba de fondo. Regina Ramos, que Regina Ramos se trajo una medalla de oro
y con un lanzamiento bastante después bajo, pero sí no tuvo la oposición. Iba Cerarols. Cerarols era un atleta del Liceo Salvadoreño en salto alto. Asbun, Eduardo Asbun, iba en lanzamientos. Otto iba conmigo en los 400 y en los 800. Y hicimos un buen trabajo porque quedamos nosotros estábamos participando como entre 17 y 18 países, porque había una cantidad de gente de diferentes lugares. Y hicimos un buen papel sumando todos los puntajes. Y me traje pues esa medalla de bronce que la tengo guardadita porque me gustó. Lo que más me gustó fue haber bajado en los 800 metros planos de los 2 minutos, que era la barrera que había que botar, y me gustó haberlo hecho. Esa fue el primer salvadoreño que bajó de los 2 minutos en los 800 metros planos y que bajó de los 50 segundos en los 400. Ok. Ya bueno, ahora es fácil. Sí, en ese tiempo era difícil, diferentes tecnologías también. Vamos a irnos a la etapa después que se hizo entrenador. Fue entrenador del Instituto Nacional Francisco Morazán, de José Damián Villacorta, también fue entrenador de selecciones nacionales. Posteriormente fue coordinador de deportes en el MINED en el 71 y también juez de atletismo en los Juegos Centroamericanos del 77. Cuéntenos un poco esta parte ya como entrenador y como coordinador y juez. Pues al salir de la escuela, fíjese, me mandó el señor Beneque al Ministerio de Educación. Ahí entré a la jefatura de promoción de deporte y el profesor Colocho al departamento de educación física. Se dividió. Entonces, ahí comenzamos en la organización de los juegos estudiantiles. Cuando eran de veras juegos estudiantiles, que se llenaba totalmente los escenarios, que a los muchachos se los traíamos, había suficiente alimentación para ellos. La dificultad que teníamos era de albergue, pero ya algunos hoteles que estaban cerca, ya los metíamos en hoteles a los estudiantiles. Y era un gasto fuerte, pero todos tenían una buena atención. Y me gustó entrar cuando estuve ahí en el departamento en la jefatura de promoción de deportes, me gustó haber encontrado personas que me apoyaron mucho. Valdés Miranda, el señor Vladimir Morán. Con ellos empezamos y vimos, bueno, el atletismo tenemos que levantarlo, y yo, como iba con esa sangre, pusimos en los juegos estudiantiles que no podía ninguna institución educativa participar en otro deporte si no participaba en atletismo. Algo que ya se eliminó, ¿verdad? Ya se eliminó. Sí, una lástima, porque antes sí, obligatorio competir en atletismo si quiere participar en otros deportes. En otros deportes. Y al salir nosotros, y que yo me fui para el Morazán, un par de años más duró eso, ya después se quitó. Pero sí, era una cantidad de atletas, porque era obligatorio, y lo hacían muy bien. Salieron muchos atletas de esa determinación que se tomó. Y de ahí me fui al salir del MINED, me fui para el Francisco Morazán. Ahí estuvimos, hicimos una asociación de moras, Deporte Morazánico Asociado, con las señoritas, son diamantes en bruto ellas para poder trabajar. Hicimos una fosa de salto largo dentro del instituto y empezamos a hacer el equipo de atletismo. Yo tenía el atletismo, tenía el voleibol y tenía el baloncesto. Pero me gustó ver con qué ganas se metieron al atletismo. Tuvimos una señorita que fue a un campeonato juvenil, lanzadora de jabalina, porque era de las otras pruebas que a mí me gustaban.
Y me llevé a muchas atletas, exatletas, a que las motivaran, ¿verdad? Me llevé a la morocha, a la doña Ana Mercedes Campos. Ana Mercedes Campos, me la llevé para que les diera motivación. Y cantidad de atletas me estaba llevando para aquello, me llevé al Pico Santo. Hicimos un trabajo fabuloso que a nivel femenino las señoritas lograron el campeonato absoluto, se llamaba en ese tiempo, de atletismo, pero era precisamente por eso, y el apoyo que tuvimos pues de las personas que estaban ahí en el instituto, que les dieron todas las cosas, a pesar de que en el atletismo no daban uniformes, sino que solo para los deportes de conjunto, y nos dieron uniformes para poder participar. De ahí me fui para el INDES. Allá estuve en el INDES. En 1980 se creó pues el Instituto Nacional de los Deportes. Entonces me llevaron y yo era jefe del departamento técnico del INDES. En la jefatura del departamento técnico comenzamos a la implementación del departamento y creamos el departamento de capacitación, el departamento de deporte federado, el deporte comunal recreativo, todas las... Estuvo poniendo las primeras piedras las del primeras deporte piedras federado estaba a través del INDES. A través del INDES. Profe, vamos a pasar a las imágenes por el tiempo para que nos no? haga un poco de recordatorio. También invitamos a los amigos a que se suscriban a la historia del atletismo de El Salvador en YouTube y en Facebook para que puedan ver esta historia del profesor José Lorenzo Marroquín, y también ya él mencionó el licenciado Rafael Antonio Santos, algunos otros atletas que estuvimos hablando, y siempre visiten esta página porque vamos a seguir platicando del atletismo. Aquí lo tenemos en el año 1969 y en el año 1970. Cuénteme estas imágenes. Sí, aquí agradablemente está el profesor José Alberto Colocho, quien falleció en el 94. ¿Quién es el profesor Colocho? Para que lo reconozcamos. José Alberto Colocho es el que está adelante, enfrente al señor de Cachucha, que era de la federación. El que está aquí recibiendo el trofeo. Él es el profesor Colocho. Él es el todos profesor. Lo conozcamos. Él fue el primer director de educación física civil acá en el país. Y están recibiendo el trofeo de campeones nacionales. Campeones nacionales, ahí ve usted a Rubén Vázquez, a Rolando Ayala, ve a Otto, ve a Portillo de San Miguel, que era de lanzamientos. Nelson Merlos falleció en Estados Unidos, era un buen corredor. Marito Castellano, que también falleció, ¿verdad? Y teníamos a Carranza también, que era un lanzador. Ahí están todos ellos, pero lo más importante es tener ese recuerdo hermoso del profesor Colocho. 1964 falleció porque yo estaba en ese entonces, estaba viendo el Mundial de Fútbol ahí en Estados Unidos. Nos íbamos a juntar allá, pero ya no pudo llegar. Ya no pudo llegar y falleció, pero ahí estamos. Ahí mire, están celebrando. ¿Y en esta de la derecha? En esta es la premiación de los 400 metros planos a nivel nacional en el 70. Campeón nacional en los 400 metros. Campeón nacional en los 400. Y ahí tenemos a los dos compañeros. Cuando entrenábamos juntos, los señores japoneses nos ponían, ellos le llamaban ejercicio secreto, porque mis enemigos para los 400, por decir algo, por decir opositores, pues en el pie eran los dos que están a la par mía. ¿Los recuerda los nombres? Y... ¿Cómo no? El segundo lugar lo tuvo Pedro Quesada. Él vive ahorita en Washington. Pedro es el de aquí, de este lado, el que estoy señalando. No. El de este lado. Está a mano izquierda, sí. Ok. Pedro Quesada es de Suchitoto. Él, un tipazo, corredor muy, muy fuerte. Y en el otro lado, Otto Dimas. Él, tercer lugar, después desbancó a Pedro en el segundo lugar. Pero era
una lucha entre los tres y los japoneses nos ponían pues ejercicios secretos, decían ellos. Entonces nosotros íbamos a mediodía solo a trabajar fuerza al gimnasio. Bueno, vamos a pasar a otras imágenes. 1970 y también en el 70. Aquí cuéntenos estas imágenes. Ahí estamos en el campeonato, miren. Ahí está todo el club, exactamente, todo el club de atletismo. Ahí podemos ver cantidad de personas que son grandes maestros ahora y también muchas personas que ya no están con nosotros. Ahí da mucha tristeza ver Marilu ya no está con nosotros. Tuvimos que pasar un montón de situaciones nosotros para poder entrenar en ese tiempo, y ella, Marilu, tuvo dificultades ya después de salir de la escuela. El primero que falleció del club es Alexander Zelaya, un muchacho de Torola, de allá de la Unión. Y estamos pues recibiendo en ese entonces, celebrando el primer lugar. En el estadio Flor Blanca. En el estadio Flor Blanca. Y esta de aquí de la derecha, aquí vemos al Tico Santos también. Ah, sí. Tico Santos, inolvidable. Usted es el que está aquí a la derecha del Tico, ¿verdad? Exactamente, estoy entre Asbun y el Tico. Ok, él es Carlos Asbun. Él es Eduardo. Carlos Eduardo Asbun, sí. Eduardo, y aquí está Regina Ramos, ¿verdad? Y ahí tenemos al otro lado, está Casta Olimpia García, y después tenemos a Otto y a Cerarols, que están al lado. Y Cerarols. Esta fue la delegación que nos vimos en el Injuve. Para México. Para México, okay. La pasamos fabuloso. Vamos al siguiente, porque ya vamos casi cerrando. Aquí ya está en su etapa de entrenador, me imagino, y estamos también en el 72 y en el 74. Cuéntenos estas imágenes. Ya estamos en el 72, estoy de juez, estoy con el famoso Lolo. Él era fondista, Lolo, y se había pasado al atletismo. Estábamos haciendo una revisión de clasificados con Lolo ahí en el Flor Blanca. Ese fue en 1972, de los estudiantes. Y en el 74, ahí está el inolvidable don Juan Vélez. Juan Vélez es el que está aquí con lentes. Él es, sí. ¿Me identifica todos los que tengo en la foto para que la gente los conozca? Sí, cómo no. Que recuerde. El gemelo Torres, el menor de los gemelos Torres, era corredor de 400 y 800. Ajá. Era muy bueno. Los hermanos Torres en el instituto fueron de lo mejor que había. Está Gadala María, que era lanzador. Era increíble Gadala. Cuando nosotros llegamos y hicimos un entreno, Gadala María se fue a entrenar, ya querían eliminar la prueba de martillo porque cuando lo vieron, grandote. Cuando vieron lo que lanzaba ya querían eliminarla, peleamos porque un tipazo, un hombre fuertísimo. El profesor Juan Vélez, ¿verdad? Juan Vélez. ¿Y aquí quiénes más están? Portillo, lanzador de bala, ¿verdad? Rudy Aguilar Ruano. Decatlonista, ¿verdad? Sí, Rudy Aguilar Ruano. Allá nos tocó meter a la gente a correr de todo para poder ganar puntos, ¿sí? Muy bien. ¿Y el siguiente? León. Este era saltador de largo. Era muy bueno, ¿verdad? Y trabajaba también los 110 metros vallas. De ahí no alcanzo a ver quiénes eran los que estaban, pero sí llevábamos a Cojutepeque Hernández. Ahí tendría que estar Cojutepeque. Y ese muchacho Cojutepeque era fabuloso para el fondo. No es de grata recordación, el gran Cojutepeque Hernández. Y así fue. Me llama la atención poder mencionar de que iba de entrenador y de delegado y me llevé al torneo de Cadica. Recuerda que antes era Cadica. Sí, campeonatos de Centroamérica. Entonces fuimos a Costa Rica. Nos fuimos de aquí a la Unión y ya dormimos en la Unión, en el parque. En el Parque de la Unión. En el Parque de la Unión. Y ¿saben quiénes iban? Norma Franco en su primera competencia internacional. El finado profesor Barahona,
que Carlos era Barahona. Carlos Barahona. Llevamos un equipo fabuloso, llevamos a Cojutepeque, y nos fuimos, y de ahí agarramos el ferry. Llegamos en el ferry a las 5 de la mañana, estábamos agarrando el ferry con esa delegación, y de ahí del ferry, de donde nos dejó el ferry en Potosí, agarrar un bus para irnos directamente a Peñas Blancas, y de Peñas Blancas, ¿verdad? para San José. Así nos tocó, igual de regreso. ¿Algunas palabras ya para despedirnos, profesor? Pues yo quiero decirles que todo lo manifestado en cuanto a logros obtenidos no es para que se sepan directamente, sino que para motivar a los jóvenes para que hagan historia en el presente. Recordemos, el atletismo es la medida del hombre. Si el atletismo en un país no mejora, imposible que puedan mejorar los demás deportes. Podemos hacer una remembranza y una referencia cuando el atletismo estaba alto, los demás deportes estaban altos. Entonces es la medida del hombre, es la medida del deporte. Entonces hay que invitarlos a que participen dentro de las pruebas. Y agradecerle a usted, Carlos, ¿verdad?, por esta entrevista y por esa iniciativa de rescatar la historia del atletismo del país. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor José Lorenzo Marroquín. Hoy lo conocimos en la etapa como atleta, y también invitamos a todos los amigos a que se suscriban al canal de YouTube y puedan seguir nuestras historias, las historias de los exatletas que dejaron grandes marcas y grandes historias en el atletismo salvadoreño. Muchas gracias a todos por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Tell me what's the situation.